¿Podemos escuchar más de una voz a la vez? ¿Distinguir 2 o 3 o más melodías al mismo tiempo? Hoy vamos a descubrir que en la música clásica hay muchísimas otras formas que usan como recurso la polifonía, la multiplicidad de voces trabajando en simultáneo. Como su nombre griego lo indica, polifonos, muchos sonidos. Y fue explotado muchísimo desde tiempos ancestrales en la música, el Renacimiento y el Barroco. Hoy vamos a trabajar una obra del Barroco que es quizá de las más populares que existen, que es las variaciones Goldberg de Bach. Hoy vamos a mencionar al gran pianista e intérprete húngaro András Schiff. Schiff ha hecho una carrera excelente concentrándose sobre todo en Bach. En este recital está tocando las variaciones Goldberg de Bach. Escuchemos la introducción del aria. Esta es la melodía, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos debajo de ella? No es un simple acompañamiento de acordes que van dando la armonía. Tenemos otras voces funcionando. En lugar de presentar el famoso acompañamiento de acordes, que podría ser, tenemos un bajo cantando una melodía igualmente bella y casi más importante que la voz aguda. También en el medio tenemos una tercera voz que luego vamos a observar. Esto en la música popular no ocurre casi nunca. Vamos a volver a escuchar el fragmento, pero prestemos atención a la voz del bajo esta vez. ¿Ves? Acá tenemos un primer ejemplo de la polifonía. Pero si nos concentramos en el bajo, vemos que la melodía tiene su propia belleza. Quiero decir, la melodía del bajo tiene su propia belleza y autonomía. Y si bien va modificando a la voz aguda, lo hace en un diálogo constante, nota contra nota. De ahí viene un término que quizá alguna vez escuchaste, que es el contrapunto. De eso vamos a hablar en otro video. Es decir, cuando prestamos atención al bajo, casi que podríamos pensar que esa es la voz principal, mientras que la aguda es quizás un ornamento, un adorno. No es así, simplemente las dos están en un diálogo constante y una afectación constante. Escúchenme tocar en el violín las voces individualmente. Primero el bajo, luego la voz aguda y por último la voz intermedia, que es la más difícil de reconocer, escondida entre los dos extremos. Ahora, prestemos atención que también hay una tercera voz ocurriendo, en el medio de las dos, en el medio del bajo y de la voz aguda. Ahora, escuchá las tres juntas.
Ya cuando empezamos a escuchar de esta forma, prestando un poco de atención al bajo, escuchamos de manera distinta. Recibimos la obra de una manera más completa y la percibimos en su complejidad. Las variaciones Goldberg han sido una de las obras más exitosas y famosas de Bach. Se construyen, como mencionamos, sobre un aria, es decir, un tema principal que se expone al principio como acabamos de escuchar, y luego variaciones melódicas y rítmicas, en este caso 30, que se hacen sobre las tres voces. No cambia el bajo de fondo, que es lo que da la estructura a la obra. Esta forma musical se llama tema con variaciones, porque es exactamente un tema y variaciones sobre ese mismo tema. Esta forma ha sido muy popular sobre el barroco, porque precisamente permite a los oyentes en la primera escucha familiarizarse con la estructura y luego poder concentrarse en las variaciones de las voces sin complejidad armónica. En esa época no había grabaciones, entonces lograr este contacto inmediato con el oyente era algo que se buscaba. Así llegamos al final de este segundo episodio de Hablemos de Música. Coméntenme si les pareció muy largo, muy corto. La idea era continuar a la primera variación, pero creo que es suficiente para hacer la primera práctica de distinción de voces. Terminamos acá, nos vemos en el próximo episodio. Acordate que todos los domingos hay nuevo video. Suscríbete, dale like y ayúdanos a crecer en Hablemos de Música. Chao.